Buenas, ¿cómo están mis queridos hermanos? Dios les bendiga, es un gusto poder compartir con ustedes. Hoy vamos a ver la tercera clase del libro de Éxodo. Vamos a seguir aprendiendo de este hermoso libro, un libro que nos está dejando muchas enseñanzas y vamos a pedirle, como siempre, a Dios que nos ayude a poder estar bien para poder aprender todo aquello que Dios quiera enseñarnos, tanto a nuestra vida personal como así también a nuestra vida espiritual, que es lo más importante, a lo que Dios le interesa, y también a nuestra vida integral también, porque no, Dios se interesa en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Ahí a donde estás, Padre, te damos gracias en esta hora por esta hermosa materia. Gracias por tus enseñanzas, Señor, aún hasta el día de hoy. Este hermoso libro que ha sido escrito hace mucho, mucho tiempo, Dios, nos sigue abriendo nuestro entendimiento. Señor, ayúdanos a entender las verdades espirituales. Bendigo a mis hermanos del otro lado que van a estar viendo esta clase, esta tercera clase, Señor. Te damos gracias por tu presencia en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, la clase anterior habíamos visto, habíamos iniciado hablando acerca de la dureza del faraón. Recuerde que Dios no endurece el corazón de ninguna persona. Hemos visto que en realidad el faraón era un hombre orgulloso, terco y que no quiso atender la voz de Dios. Habíamos visto también las plagas que fueron juicios de parte de Dios para mostrar quién es Él, tanto para los egipcios como para los hebreos. Vimos que Dios desafió a todas las deidades, poniéndolas en evidencia de que solamente Él es el Dios real. Habíamos visto el poderoso éxodo, la poderosa salida de Egipto, del pueblo de Israel, un gran milagro, un gran poder. Habíamos hablado de la importancia del éxodo, teniendo en cuenta de que Dios quería hacer de Israel una nación, y mientras ellos estuviesen en Egipto no se iba a poder cumplir esta promesa que Dios le había hecho a los patriarcas de que él iba a ser una nación, y para hacer la nación ellos debían tomar la tierra prometida que Dios les iba a dar. Bien, así que hoy vamos a iniciar. Recuerde, Egipto queda atrás físicamente, pero espiritualmente vamos a ver que el pueblo de Israel no suelta. Dios nos puede ayudar, nos libra, tiene poder para librarnos de nuestro pasado, pero también es necesario que nosotros podamos soltar eso que antes nos hacía mal. El pueblo de Israel iba a salir de Egipto, pero no iban a soltar totalmente a Egipto. Por eso es que Dios, habíamos mencionado que los iba a hacer transitar por la escuela del desierto, que es muy necesaria tanto para formar nuestro carácter, el carácter de Cristo en nuestras vidas. El pueblo de Israel iba a pasar por la escuela del desierto e iba a ser probado, iba a ser procesado, a fin de que ellos mismos se den cuenta de lo que había adentro. Eh, Dios tiene poder para sacar lo que hay adentro de nosotros, pero Él quiere que reconozcamos todas aquellas cosas que están mal adentro. Entonces vamos a ver, Israel empieza a viajar hacia el Sinaí, y vamos a ver que en el Sinaí Dios le iba a dar la ley al siervo Moisés, y ahí vamos a ver el pacto que Dios hace con su pueblo. Bien, entonces, a partir del capítulo 15 del libro de Éxodo hasta el capítulo 18, versículo 27, Dios va a conducir
al desierto. Tengamos en cuenta el desierto, un lugar muy caluroso, un lugar muy hostil, estéril, vacío, no hay agua, no hay alimento. Las dificultades en el desierto eran realmente mayores. Muchas veces nosotros agarramos la historia del Éxodo y vemos el pueblo de Israel y lo hacemos como una novela, pero en realidad que cada día en el desierto era, era algo realmente duro para cualquier ser humano de la tierra. No. Y la pregunta es, ¿por qué Dios los iba a dirigir por semejante región? Entonces Dios va a tener determinados propósitos, tres propósitos básicamente. El primero es que Dios eh, como les decía, los iba a poner en la escuela preparatoria del desierto. Nuestro Señor Jesucristo mismo tuvo que pasar por esto. Él nos dio el ejemplo, nos da el ejemplo de que es necesario pasar por este, no para vivir, no para ir a morir, sino para prepararnos para lo que se viene. Bien, las pruebas iban a disciplinar, iban a adiestrar al pueblo para que sea un conquistador, un pueblo conquistador porque ellos recién estaban siendo librados de la esclavitud y necesitaban estar listos. Fueron libertados de la esclavitud, pero estaba en ellos el espíritu de esclavo y los rasgos del espíritu de esclavo es la cobardía, la murmuración, la rebeldía. Vamos a ver a lo largo de aquí en adelante estas características de el espíritu de esclavo que había en el pueblo de Israel. Mire, no quiero juzgar a nadie, pero si usted tiene le agarra muy seguido esto de ser cobarde, con todo respeto se lo digo, si usted tiene esa manía de murmurar mucho, y de ser rebelde a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, hágase un análisis y pídale a Dios que lo libere de ese espíritu de esclavo de este mundo. Bien, eh, otra de los propósitos, Dios deseaba que los israelitas aprendieran a depender totalmente de Dios. Eh, a partir de que ellos salieron de Egipto, fueron sometidos a diferentes pruebas con el objeto de desarrollar y fortalecer la fe. Las pruebas de la vida que Dios nos va a poner van a ser con este fin de desarrollar y fortalecer nuestra fe. Otro de los propósitos de por qué Dios los sometió al desierto es que los tenía que probar, tenía que traer a luz lo que había en sus corazones y para ver si ellos realmente iban a obedecer a Dios o no. Las pruebas y las aflicciones en el desierto iban a demostrar si los hebreos creían en el cuidado de Dios, en la omnipotencia de Dios. Y vamos a ver a partir del capítulo 15, versículo 22 al capítulo 17, versículo 16, vamos a ver las diferentes pruebas que el pueblo de Israel tuvo al momento de salir de Egipto. Bien, la desilusión de Mara y el árbol que endulzó las aguas, una historia que está en el capítulo 15 del 22 al 27. 3 días habían pasado de que ellos salieron de Egipto y estaban viajando por el desierto de Shur. Em, y entonces llegaron finalmente a unas fuentes de aguas y ellos no se dieron cuenta, imagínense, ustedes estaban muertos de sed, Dios los estaba probando. eh, Ellos llegaron, tenían mucha sed y vieron agua, fueron, la bebieron y eran amargas, por eso Mara significa amargo, Mara, María. eh, Así que no le ponga María a sus hijas porque significa amarga. Es una broma. No existe alguna evidencia biológica de que el árbol que Dios manda a Moisés a tirar a las aguas tenga propiedades
que potabilicen a las aguas, sino que era el mismo Dios que iba a endulzar. Y esta prueba iban a dejarnos a nosotros, que hoy vemos esta historia, lecciones espirituales, que a veces, después de tener grandes victorias, se vienen las experiencias amargas. Israel venía de salir de Egipto, perdón, una gran victoria, pasaron por el Mar Rojo, el faraón, los egipcios fueron ahogados, una gran victoria. Después de esta victoria, sed y aguas amargas. Muchas veces nosotros pensamos, pero si veníamos allá, todo lindo, de repente, ¡pum!, una situación amarga en nuestras vidas. Otra lección espiritual es que hay épocas en nuestras vidas donde va a haber severas pruebas, pero también va a haber tiempos de refrigerio en la presencia del Señor, porque ellos al tomar el agua endulzada, porque Dios le dice a Moisés, tira ese árbol, vaya leyendo usted la historia, y las aguas se endulzaron. em, Ellos tomaron esto y cuando ellos salieron, em, ellos pasaron, dice, por un lugar donde había abundantes aguas y lugares donde había muchas palmeras, entonces ellos pudieron descansar. Momentos de amargura, momentos de refrigerio. Momentos de amargura, momentos de refrigerio. Todas estas partes son partes de la vida que nos tocan a vivir y nosotros debemos estar confiando en Dios, dependiendo de Dios totalmente. Tanto lo bueno, lo malo, en cierta forma procede de Dios, pero no para vernos sufrir, sino para crear una dependencia de Dios. Las pruebas ofrecen una solución muy accesible. El árbol arrojado al agua que endulzó todo, tiene una semejanza con la cruz, no solo porque la cruz redime, sino que es una voluntad rendida a Dios. Al aceptar las pruebas como permitidas por Dios, em, las experiencias amargas de la vida toman un gusto dulce. Vamos a tener, no quiero decir que vamos a ser masoquistas ni nada, pero cuando nosotros estamos con Dios en los momentos amargas, es Dios mismo que va a empezar a darle otro gusto a las situaciones. Obviamente hay casos extremos donde no vamos a ir a decirle a la gente, tranquilo, que ya Dios te va a endulzar, no. Esto se trata de un Dios personal, de una dependencia personal. Entonces nosotros debemos personalmente tener esa dependencia. Y cuando vayamos a hablar a los demás, em, incitar a que cada persona pueda tener esa dependencia con este Dios poderoso que tenemos, con este Padre. Otra de las pruebas que vamos a ver se encuentra en capítulo 16, el famoso maná del cielo. Vamos a ver que habíamos visto primero la sed, aquí vamos a ver el hambre. Dios iba a hacer descender del cielo maná. Los israelitas habían sentido hambre, es algo normal, natural, en el desierto, y obviamente empezaron a sus lamentos. Ya se habían olvidado la aflicción de Egipto. Ellos quisieron volver a Egipto porque ahí tenían abundantes alimentos, no les hacía falta, y aquí ellos estaban pasando hambre. Dios escuchó esto, las quejas iban siempre en contra de Moisés, pero indirectamente obviamente iba contra el Dios poderoso. Ellos murmuraban en el capítulo 16, versículo 8, murmuraban contra Jehová. Entonces Dios les devolvió el bien, devolvió bien porque fue algo milagroso. De la nada empezó a llover pan del cielo
durante el peregrinaje. Todas las noches caía maná del cielo. Ellos debían juntar, se molían en morteros, se cocinaban en ollas, debían hacer el pan. eh, y esto, obviamente, también esta prueba del maná, eh, hay diferentes lecciones espirituales que vamos a ver, enseñanzas que Dios deseaba enseñar por medio del maná a confiar en Él como su proveedor, así como nosotros hoy confiamos que Dios es nuestro proveedor de nuestro sostén diario y no preocuparnos por el día de mañana. Dios les decía, vayan, agarren una ración por día, por persona, y llegó un momento que una gente quería más de la cuenta, pero Dios te dice, yo soy tu proveedor. No te preocupes por el día de mañana porque yo soy tu proveedor hoy. El día de mañana Dios proveerá. Amén. Entonces, Dios deseaba enseñar a los hebreos obediencia. Por eso les dio estas reglas al momento de recoger, perdón, el maná. Eh, Vamos a ver que hay una raíz de avaricia en el capítulo, en el versículo 4 del capítulo 16, cuando había gente que estaba queriendo cebarse más de lo que Dios les dijo. Iba a haber lo que ellos sacaban de más se iba a gusanar y se podría. Ellos pensaban que podían hacerle la vista gorda a lo que Dios les estaba diciendo, pero Dios lo estaba viendo y era por algo de que Dios a través de estas reglas iba a crear obediencia en los hebreos. Dios nos dice que debemos confiar en Él, debemos descansar en Él. Él está en cierta forma tratando de que nosotros podamos ser obedientes y Dios los ve. No debemos estar con avaricia de acumular más de lo que Dios dijo que nos iba a dar. Y no quiere decir que vamos a dejar de, de hacer cosas extras para lo que Dios quiera dar, sino que debemos obedecer a Dios, porque si Él dijo que nos va a proveer, lo va a hacer. Debemos confiar, mi querido hermano. El maná era el símbolo profético de Cristo. Juan 6, versículo del 32 a 35. Vamos a ver el maná, Cristo diciendo, yo soy el pan que descendió del cielo. Esto debía ser comido, el maná, y Jesucristo iba a ser recibido por fe para llegar a ser parte de la persona que lo toma. El maná era blanco y dulce. De la misma manera, nuestro Señor Cristo es puro y dulce para el alma, como dice el Salmo 34, versículo 8. Otra de las pruebas en el capítulo 17, versículo del 1 al 7, vamos a ver la sed otra vez vuelve a atacar al pueblo de Israel. Vamos a ver la famosa historia de la peña de Oreb. En vez de aprender a soportar las dificultades, los israelitas seguían murmurando cada vez más. Estaban en esta situación, estaban a punto de apedrear a Moisés. Fíjese usted. Y en su incredulidad pusieron a Dios a prueba. Fíjense en ustedes el extremo ya de cuando ya nos ponemos muy quejosos con Dios. Decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué empezamos sin darnos cuenta a querer poner a prueba a Dios? Y realmente esto es algo en vano, mi querido hermano. Yo lo hice varias veces. Hubo momentos que le puse a querer poner a prueba si Dios no hacía esto, yo me iba a apartar. Pero obviamente era algo que me estaba preparando, así como el pueblo de Israel hoy estamos estudiando. Acá ellos empezaron a querer poner en prueba y empezaron a hablar con sarcasmo respecto a la presencia de Jehová en el capítulo 17, versículo 7.
Y Moisés toma a los ancianos de Israel para que pudieran presenciar y testificar este milagro de la peña de Oreb. Entonces, vamos a tener momentos que vamos a querer probar a nuestro Dios, a ver si Dios, si no haces esto, voy a hacer aquello. Debemos tener cuidado. Yo les puedo decir, la misericordia de Dios me abrazó y hoy estoy enseñando la palabra de Dios, pero no es bueno poner a prueba a Dios. El pueblo de Israel iba a ver una vez más un Dios milagroso, haciendo fluir agua de una peña. Otra de las pruebas que vamos a ver, capítulo 17, versículo del 8 al 16, una guerra que iba a tener con Amalek. Dios iba a proveer una ayuda divina. Dios iba trabajando. eh, Había una tribu, los amalecitas, que eran saqueadores en el desierto. Iban a atacar por la retaguardia, pero Dios nos cuida las espaldas. Muchas veces cuando la vida viene a atacarnos el enemigo por lugares donde menos nos esperamos, Dios está con nosotros, resguardándonos. Acá, ellos, los amalecitas, como estaban acostumbrados a atacar de repente y por lugares menos esperados, Dios los estaba cubriendo la retaguardia. Estas tribus estaban siempre dispuestas a lanzarse, pero esta vez Dios cambió los métodos y permitió que Israel tomara parte en su propia salvación. Vamos a ver que Moisés aquí no se mete, eh, él va a sentarse, y muchas veces preguntamos por qué acá Moisés no se metió en la batalla. Y la respuesta es que Dios no siempre va a ser que todo dependa de una persona. Va a haber momentos que el pastor obviamente va a estar al pie del cañón, pero muchas veces nosotros tenemos que tomar acción en una batalla determinada. Eh, él iba a dar diferentes ministerios a diferentes hombres que iban a enfrentar a los amalecitas. eh, ellos iban a depositar su confianza en lo que Moisés les iba a delegar y a su vez obviamente confiando en Dios. Eh, los pastores, ¿cuánto necesitan gente así que en su momento Moisés se fue a sentar? ¿Cuántas veces necesita un pastor descansar y que alguien vaya en lugar del pastor y que podamos tener la posta y poder enfrentar situaciones que se nos presentan muy a menudo? Eh, entonces, acá vamos a ver que cuando Moisés se sienta, levanta las manos, la historia cuenta que Moisés iba a sentarse, iban a levantar las manos y iban a venir Aarón y Shur, dos hombres, y dice que mientras Moisés tenía levantadas las manos, no es que el pastor va, dice, bueno, vayan ustedes, yo me voy a quedar en casa. No, no, Moisés acá va y, y empieza a interceder mientras ellos estaban luchando contra los amalecitas. Dice la Biblia que mientras él levantaba las manos, los israelitas ganaban. Llegaba un momento que Moisés se le cansaban los brazos, y bajaban. Y cuando él bajaba, Israel iba a perder. Entonces vinieron a Aarón y le tomaron los dos brazos y le mantuvieron para que no se les cansara. Y mientras Moisés tuvo las manos levantadas por aquellos que le decidieron sostener los brazos, el pueblo de Israel consiguió una gran victoria, una tremenda enseñanza. Podremos hablar mucho de esto. Un líder no se toma descansos, pero sí es necesario muchas veces físicamente sentarse, pero aún así que pueda interceder y que haya gente que le sostenga, hablando simbólicamente los brazos cuando esto suceda. Debemos ser asistentes continuos de nuestros líderes y poder dar una mano. Eh, las oraciones de Moisés iban a ser determinantes, pero
estas oraciones del líder tenían que ser combinadas con el ataque de Israel, el ataque del pueblo de Dios. Eh, otra, los amalecitas entonces habían provocado la ira de Dios. Ellos venían atacando a los débiles y esta vez en Deuteronomio vamos a ver que iban a quedar ellos totalmente rezagados. Pero bueno, aquí en esta Dios les dio una gran victoria a los israelitas. Vamos a ver en el capítulo 18 que Jetro, el suegro de Moisés, Moisés estaba casado con una extranjera. Esto le iba a traer problemas más adelante. Jetro vino, un hombre sabio, ya un hombre grande. Moisés lo recibe y vio que Moisés estaba cargando con mucho peso. Entonces Jetro le ayuda a organizar una multitud tan grande y que iba a ayudarle en cierta manera a Moisés a que él solo no juzgue al pueblo. Era algo, Moisés hasta ese momento tenía que cargar con más de 600.000 personas. Todo problema que se levantaba Moisés tenía que hacer y era algo desgastante hasta que vino Jetro. Yo creo que Dios lo permitió que venga Jetro porque la verdad que Moisés entonces vino Jetro y en vez de repartir los trabajos, Moisés agarraba todo, todas las responsabilidades y Jetro le enseñó a Moisés a repartir los trabajos y las responsabilidades entre varios. Em, Obviamente acá Moisés se encuentra con su esposa, con sus hijos. Moisés recibe el consejo, la humildad de un líder, porque Jetro no era del pueblo de Dios. La Biblia nos dice que era adepto de Dios. Quizás Jetro hubiese tenido otra, hubiese tenido otra deidad, otro Dios, pero dice aquí que Moisés recibió el consejo porque era una persona sabia y de cierta forma Dios usó a Jetro para alivianar el trabajo de un líder que se estaba consumiendo por tanto esfuerzo. Dios permitió en cierta manera que Jetro llegase. Moisés, con gran sabiduría y humildad, acepta la sugerencia de Jetro. Y recién ahí Jetro reconoce que Jehová es supremo. Fíjense, es algo increíble. Por recibir consejos de gente quizás que quieren ayudarnos, y nosotros con humildad no hacernos los que sabemos todo. Em, Jetro reconoció que Jehová estaba del lado de Moisés, reconoció que Jehová era un Dios verdadero, em, y no lo reconoció como diciendo si existe, sino que los puso Dios por encima de los demás dioses paganos. Esto lo vemos en el capítulo 18, versículo del 8 al 12. Pone a Dios por encima de todos los dioses paganos, eh, porque el poder con el que Dios libró a Israel de Egipto fue tan contundente para que para que Jetro reconociera que Dios es real. O sea que a través de las victorias que Dios nos da a nosotros, gente van a ver que nuestro Dios es real y que ellos puedan llegar a Dios. Bien, vamos a ver, Israel llega a Sinaí finalmente en el capítulo 19 al capítulo 24 vamos a ver Israel llega y Dios, vamos a ver el pacto que Dios le da, la ley de la ley que le dio a Moisés. El monte Sinaí es un monte, es un monte que estaba, algunos dicen, a 6 semanas eh, de camino. Recuerde que ellos no tenían transporte, iban caminando. Eran 6 semanas de camino después del Mar Rojo. Y dicen que el pueblo de Israel quedó
casi un año en ese lugar, en el monte Sinaí. Egipto quedó atrás, pasan por el desierto, llegan al monte Sinaí, en el monte Sinaí se quedan un año, eh, y el monte Sinaí es una masa aislada, eran rocas montañosas que se levantaban, y era un lugar bastante interesante donde ellos pasaron un año. Al pie del monte Sinaí iban a recibir la ley, y Dios mismo hace el pacto con su pueblo. Aquí vamos a ver que Israel es organizado como nación, y es aquí, en este lugar, donde el pueblo de Israel por fin iba a aceptar a Dios como su rey. Es importantísimo este lugar. Recibió la ley, aceptaron a Dios como su rey, recibieron las instrucciones del tabernáculo, que representa la presencia de Dios, que ya lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver en el capítulo 19, versículo 1 al 8, y en el versículo 20, perdón, capítulo 20, versículo 2, el propósito de la ley. ¿Por qué Dios le dio la ley? ¿Por qué Dios le da esto a este pueblo que iba a ser la nación? Era ya la nación de Dios, le faltaba ingresar a la tierra prometida. De ninguna manera la ley era un medio de salvación. No es para salvar a nadie la ley. El motivo que lleva a cumplir a la ley tendría que ser por amor, por gratitud hacia Dios, por haberlos redimido y haberlos hecho hijos suyos. Es decir, yo te doy la ley, pero no es para que te salves, es para que vos la cumplas por amor a mí, porque yo te salvé, porque yo te redimí. Era Dios mismo diciéndole esto al pueblo de Dios. Yo te doy la ley para que por amor a mí, por lo que yo hice por vos, no por no porque los obligaba, sino que debía haber gratitud, debía haber amor, así como nosotros. Dios nos dejó su palabra para que obedezcamos, pero no porque Dios nos impone, sino que realmente debemos. Yo amo a Dios, y aunque me cuesta día a día, trato de cumplir lo que dice su palabra, porque le debo tanto a Dios, tan agradecido estoy por la vida. Entonces, esta misma actitud quería Dios del pueblo de Israel al momento de darle la ley. Dios prometió tres cosas que iban a ser condicionadas a la obediencia de Israel. En capítulo 19, versículos 5 y 6, vamos a ver estas tres cosas. Dios les promete que ellos iban a ser su especial tesoro, que significa posesión, que era un valor especial en una relación íntima. Implica el valor que una persona tiene hacia otro. Esto significa cuando Dios le dice, van a ser mi especial tesoro. Yo, yo les doy un valor muy especial, son míos. Así como hoy, gloria a Dios, Dios nos sigue considerando su especial tesoro. Otra de las cosas es que otra promesa era que iban a ser un reino de sacerdotes. Los israelitas iban a tener acceso a Dios y debían representar a Jehová, su rey, ante todo el mundo. Asimismo, como usted y yo somos sacerdotes, somos los representantes de Dios en este mundo, representando a la nación celestial. Y tercero, otra promesa, le dice Dios que iban a ser gente santa. ¿Qué significa esto? Una nación separada para ser únicamente de Dios y nada más. Entonces, especial tesoro, que eran valiosos, sacerdotes, que eran representantes de Dios en el mundo, y gente santa, una nación separada, diferente al resto. Eso espiritualmente sigue siendo para nosotros. Somos de gran valor ante Dios, somos los representantes de Dios, y somos una nación celestial, una nación separada. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Las tres promesas se iban a cumplir en la iglesia que somos nosotros, la iglesia primitiva.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Los propósitos de la ley, entonces, darle una norma moral, cómo deberían comportarse, demostrar que Dios era santo, que no aceptaba ninguna otra cosa, y que iba a enseñar al mundo la calidad de pecado que había en la humanidad. La ley iba a ser un maestro para enseñar a Israel a permanecer en contacto con Dios. Nosotros tuvimos maestros que nos enseñaron a, a crearnos como personas. Entonces la ley iba a ser un maestro para enseñar a Israel que ellos estaban conectados a Dios. Vamos a ver entonces en el capítulo 19, versículo del 9 al 25, preparativos y señales. Vamos a ver para grabar en la mente de los hebreos eh, la importancia del pacto de la ley. Esto es un pacto. Dios se presentó en forma de nube. Primero, los israelitas tenían que santificarse, iban a tener que lavarse su ropa y practicar algunas cosas. Segundo, Moisés debía marcar al pueblo un límite en el monte Sinaí para que los israelitas no lo toquen. Así Dios iba a recalcar que la grandeza inaccesible de Dios y de sublime y su sublime majestad. Moisés hablaba con Dios y le decía, hasta acá pueden acercarse. Entonces, él estaba marcando que Dios es 3 veces santo. Obviamente hoy nosotros tenemos libre acceso al trono de gracia. En el capítulo 20 vamos a ver en el libro de Éxodo que estamos viendo, vamos a ver el decálogo, los 10 mandamientos, vamos a ver, Dios hizo escribir los mandamientos sobre 2 tablas de piedra, fueron guardadas dentro del arca durante siglos, y el tabernáculo se iba a llamar la tienda del testimonio, para recordar que los israelitas dentro del arca estaba la ley y que debían vivir acuerdo a lo que decía la ley. Em, Vamos a ver el significado de los mandamientos que vamos a ver en Éxodo 20. El orden es un orden apropiado, no es que va a ver dónde pongo este, a dónde pongo el otro, no, el orden que vamos a seguir de los 10 mandamientos es un orden apropiado. Número 1, la unicidad de Dios. El significado del primer mandamiento es la unicidad de Dios. O sea, Dios es único. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay un solo Dios, gloria a Dios, y solo a Él tenemos que rendirles culto. El segundo mandamiento significa la espiritualidad de Dios. No te harás imagen. Escuche bien, se prohíbe no solamente la adoración de otras imágenes de otros dioses falsos, sino que prestara culto al Dios verdadero de una manera equivocada. Existen maneras de rendir cultos a Dios que son las correctas y asimismo existen maneras de rendir culto a Dios de una manera equivocada. Por eso debemos tener cuidado cuando venimos a rendir cuenta. Recuerde que Dios conoce todo, nuestro corazón, nuestras intenciones. Él conoce todo. En pocas palabras, cuando vayamos a rendir culto a Dios, seamos lo más sinceros posible. Bien, este mandamiento de no tomarás al nombre de Dios en vano, habla de la santidad de Dios. Este mandamiento iba a incluir de que el nombre de Dios no se tenía que tomar de manera liviana. El cuarto mandamiento nos habla de la soberanía de Dios. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. Unos días de la semana le pertenece a Dios. Santificarlo quiere decir, este día lo separo para rendirle culto a Dios y servirle. Es como prácticamente por eso es que nosotros generalmente el día domingo lo apartamos y lo santificamos para Dios. El quinto
el significado es el respeto a los representantes de Dios en la tierra, que son nuestro Padre. Honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento nos enseña de que la vida humana es sagrada. No matarás. Este mandamiento no, es totalmente una prohibición al homicidio. El mandamiento 7 nos enseña de que la familia es sagrada. Dice, no cometerás adulterio. Este mandamiento protege, es una caja de seguridad al matrimonio. Cuando se da lugar al adulterio, estamos ostentando directamente contra el matrimonio, que es lo que Dios estableció. El octavo mandamiento significa el respeto a la propiedad de otros. Dice, no hurtarás. Y bueno, hay muchas formas de violar este mandamiento, no solamente haciéndolo físicamente, sino a veces codiciando lo que el otro tiene. El mandamiento 9 dice, no darás falso testimonio. Esto nos habla de la justicia de Dios, el testimonio falso, innecesario, sin valor, sin fundamento, es una de las formas más seguras de arruinar la reputación de una persona o impedirle recibir el trato justo de los demás. Es la manera más, más efectiva de arruinar a una persona en cuanto a su testimonio y eso, ¿no? Y el último mandamiento, el 10, significa el control de los deseos, que dice no codiciarás. La codicia es el punto de partida de muchos pecados contra Dios y contra los hombres. Dicho de otra manera, debemos tener cuidado con la codicia porque es la raíz de muchas cosas. Las palabras, yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Esto está en el versículo 5 del capítulo 20. Deben ser interpretada como el carácter de Dios. Dios es un Dios celoso. Yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy Jehová, tu Dios, mi Dios, tu Dios. Debemos tener en cuenta que Dios es celoso. Dios no nos quiere compartir con nadie. Él es exclusivista. Él nos ama y quiere que en nuestros corazones esté solamente Él. No hay lugar para otros dioses. Obviamente no quiere decir que nos vamos a dejar de amar a nuestra familia, no. Simplemente que Dios en primer lugar, ¿no? En el capítulo 21 al 23 vamos a ver leyes civiles y ceremoniales, capítulo 21 al 23. Después de los 10 mandamientos vamos a ver que Dios entrega otras leyes eran necesarias para gobernar la nación. Eran leyes humanitarias, morales, religiosas. ¿Le importan estas cosas a Dios? Más vale que sí. Estas leyes nos demuestran, estas leyes morales, legales, religiosas, que son inseparables con nuestra vida espiritual. Dios se interesa en todos los aspectos de la vida. Nuestra vida espiritual no tiene que estar separado de nuestra vida social, política, todo es algo integral. Por eso vamos a ver estas diferentes leyes civiles y ceremoniales. Por último, vamos a ver en el capítulo 24 que el pacto es ratificado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer una ceremonia solemne donde las 12 tribus iban a quedar estrechamente ligados a Dios. Cuando Moisés bajó del monte, dio la ley, el pacto, el libro del pacto se le llamó. El pacto fue firme con un voto de obediencia y sellado con un sacrificio que se hacía. El altar representaba a Jehová, las columnas, iban a representar a las 12 tribus, la sangre esparcida sobre el altar y sobre el pueblo iba a ser un vínculo sagrado que Dios estaba haciendo por este pacto y el pueblo aceptando este pacto. Todo Israel estaba bajo la sangre, así como usted y yo estamos bajo la sangre de Cristo, estamos ligados a Cristo, le pertenecemos a Cristo, y esto le iba a dar una identidad al pueblo de Dios con el poder salvador.
Los 70 ancianos participaron con un banquete, después una comunión muy linda, una presencia hermosa. Eh, entonces ahí fue que el pacto de Israel iba a ser ratificado. Quiere decir, todo lo que les dije, la ley que les di, las leyes, iba a ser vinculado ahora con la sangre del animal que se sacrificaba, así como usted y yo hoy estamos ligados a Jesucristo nuestro Señor por la sangre que Él derramó en la cruz para limpiarnos, no solamente para salvarnos y para ser los suyos, sino que para que nosotros tengamos este sentido de pertenencia. Usted y yo tenemos una identidad, no somos cualquier cosa, como siempre le digo a la gente, le pertenecemos a Cristo, somos hijos de Dios, gloria a Dios, por eso estamos ligados a lo que Jesús hizo por nosotros. Eh, Vamos a ver entonces eh, que el pacto es ratificado en Éxodo 6, versículo 7. Dios decía, los tomaré por mi pueblo y seré yo vuestro Dios. Dios ya se había comprometido, faltaba que el pueblo, por este pacto de sangre, se comprometiera. Iba a ser ratificado. Entonces, en este momento de la historia, vamos a ver el cumplimiento de esta hermosa promesa. Bien, mis queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado con la clase 3. Espero que pueda escuchar detenidamente estas cosas, que pueda estar siguiendo con la palabra de Dios cada cita que voy mencionando.